¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a Conclusiones. En esta ocasión les saluda Rafael Romo en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, ataque por aniversario. Una persona murió y dos resultaron heridas tras un ataque a puñaladas en una población en Francia. Según las autoridades, el atacante apuñaló a sus víctimas en un parque ubicado en Villejuif, una población ubicada al sur de París, la capital. El ataque ocurrió a las 2 de la tarde, hora local. El atacante huyó a un supermercado en un cercano suburbio donde pretendía seguir atacando, según las autoridades, pero fue ultimado a balazos por la policía. El ataque ocurrió a solo días del 5º aniversario de los atentados terroristas contra la revista satírica Charlie Hebdo y una tienda judía en el suburbio de Montrouge. En el número 4, borrón y cuenta nueva. México ya tiene un nuevo representante de su gobierno en Bolivia. Se trata de Edmundo Font, quien llegó a La Paz para hacerse cargo de la embajada mexicana en Bolivia tras la expulsión de la embajadora María Teresa Mercado el lunes. Font es un diplomático con más de 45 años en el servicio exterior mexicano y ha representado a México en los 5 continentes, según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. La Embajada de México en La Paz estaba sin timón desde que la presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, declaró el 30 de diciembre a Mercado como persona non grata tras un incidente que también resultó en la expulsión de otros diplomáticos mexicanos y españoles. En el número 3, libertad imposible. Genaro García Luna, encargado de la seguridad en México de 2006 a 2012, se declaró este viernes inocente en Estados Unidos de cargos de narcotráfico. García Luna, quien tiene 51 años y fue director de Seguridad Pública durante la presidencia de Felipe Calderón, fue arrestado el mes pasado en Dallas, Texas. Enfrenta 3 cargos por conspiración para traficar cocaína y 1 por hacer declaraciones falsas a autoridades federales de Estados Unidos. César de Castro, abogado de García Luna, dijo que estaba tratando de sacarlo libre bajo fianza, pero los fiscales respondieron que se oponen a cualquier maniobra para que el acusado salga de la prisión. De ser encontrado culpable, el hombre que estuvo a cargo de la seguridad en México enfrenta una pena mínima de 10 años tras las rejas. En el número 2, amenaza o retórica. El canciller iraní Javad Zarif calificó la ejecución de Qasem Soleimani como un cobarde acto terrorista perpetrado por Estados Unidos. Zarif también le envió sus condolencias a las familias de Soleimani y de las otras personas que murieron en el ataque aéreo en el aeropuerto internacional de Bagdad, capital de Irak. En una entrevista en la televisión nacional iraní, el canciller dijo que en el momento apropiado, Irán responderá en forma apropiada al ataque estadounidense. Soleimani murió la madrugada del viernes, hora local de Bagdad, en un bombardeo. Y en el número 1, no queremos guerra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que fue él quien dio la orden de ejecutar a Qasem Soleimani, a quien calificó como el terrorista número 1 del mundo. Lo atrapamos con las manos en la masa y lo ejecutamos, dijo Trump, desde su mansión de Mar-a-Lago en la Florida. Sin embargo, Trump aclaró que el operativo tuvo el objetivo de detener una guerra, no de empezarla. También aclaró que no busca un cambio de régimen en Irán. Sentenció que si un estadounidense se ve amenazado en cualquier parte del mundo, está listo y preparado para tomar acciones decisivas, particularmente si la amenaza viene de Irán. Este es el primer tema de la noche y profundizamos en los hechos. Que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Ataque. Recuerden que recibo todos sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, es @RafaelRomoCNN. El embajador de Irán en la ONU, Majid Ravanchi, calificó la ejecución de Qasem Soleimani como un acto de guerra. Ravanchi le dijo a CNN, y cito, Estados Unidos empezó una guerra asesinando mediante un acto de terrorismo a uno de nuestros principales generales. No podemos cerrar los ojos ante lo que pasó. Definitivamente, aseguró, habrá una venganza contundente y en lo que podría ser un nuevo episodio de esta escalada, este viernes se reportó en el norte de Bagdad un nuevo ataque aéreo contra el convoy de una milicia chiita respaldada por Irán. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí?
¿Cómo escalaron las tensiones entre Irán y Estados Unidos? En 2018, el presidente Trump abandonó el pacto nuclear de forma unilateral y luego reimpuso sanciones a Irán. En abril de 2019, Estados Unidos declaró al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como una organización terrorista extranjera. En junio, 2 petroleros fueron atacados en el estrecho de Hormuz y Estados Unidos responsabilizó a Irán, aunque la República Islámica negó las acusaciones. Luego Irán derribó un dron de la Armada de Estados Unidos. Teherán alegó que el dron había violado su espacio aéreo. Sin embargo, Estados Unidos respondió diciendo que el dron estaba en espacio aéreo internacional. Al día siguiente, Trump tuiteó que canceló un ataque de represalia por la posibilidad de bajas civiles. En septiembre, 2 grandes instalaciones petroleras de Arabia Saudita fueron atacadas. Los rebeldes hutíes de Yemen se atribuyeron la responsabilidad, mientras Estados Unidos volvió a culpar a Irán. En diciembre, un contratista estadounidense murió en ataque en Kirkuk, Irak. La Casa Blanca respondió con ataques aéreos que desataron una serie de protestas violentas contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad. ¿Cómo se tomó la decisión? La lujosa suite de Mar-a-Lago se transformaron en salas de situación improvisadas el martes 31 de diciembre. El último día del año, el presidente Donald Trump recibió asesores y algunos legisladores para analizar el ataque contra Soleimani. Y todo entre partidas de golf y cenas familiares. En las siguientes 48 horas, el presidente recibió informes específicos de inteligencia sobre las amenazas que enfrentaban los estadounidenses en la región por parte de Irán. Y también informaron sobre el desplazamiento de Soleimani a Bagdad. Al parecer, hubo un fuerte debate dentro de la administración ante la preocupación generalizada de que un ataque contra Soleimani pudiera llevar a una escalada significativa e impredecible en la región. Vamos con Yone Molinares, quien se encuentra en Washington con más detalles de esta complicada noticia con bastantes repercusiones, Yone, geopolíticas. Me da gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. ¿Cómo está, Rafael? Y la verdad es que pues la gran pregunta es ¿por qué en este momento, cuando por años Soleimán ha sido una de las tal vez de los enemigos más importantes para los Estados Unidos, donde ha tenido tal vez seguramente algunas oportunidades de hacerlo? ¿Qué motivó al presidente a hacerlo en este momento? Pues hay muchísimas teorías y también reacciones. De hecho, hoy el mismo presidente indica que él lo único que estaba haciendo era prevenir una guerra y que por más allá de lo que la gente pensaba o la crítica que se ha realizado, lo que estaba haciendo el presidente simplemente era evitar un ataque inminente. Y esa fue la línea que utilizó el Pentágono, que utilizó también el secretario de Estado Mike Pompeo, sin dar muchos detalles, la verdad, de cuáles son esos ataques inminentes a los que se referían. Lo único que sí logró, lo que se pudo conocer un poco, era que estos ataques inminentes se hablaba más en cuestión de días, tal vez semanas, no necesariamente cuestión de horas. Así que muchos se cuestionan por qué en este momento el presidente ha decidido hacerlo, pero vamos a escuchar primero lo que él dijo, lo que dijo el presidente Trump antes de salir a un evento que tenía en Miami, y pues rápidamente hizo unas declaraciones ahí mismo en la mansión en la que está pasando las vacaciones en Mar-a-Lago. Aquí está. Tomamos acción anoche para detener una guerra. No tomamos acción para comenzar una guerra. Tengo fuerte y mucho respeto por la gente iraní. Son una gente increíble con un gran legado y un potencial ilimitado. No buscamos un cambio de régimen, pero la agresión del régimen iraní, incluyendo el uso de agentes para desestabilizar a sus países vecinos, deben terminar ahora. El futuro le pertenece a la gente de Irán. Pero obviamente en Irán la noticia cayó muy mal, por supuesto. Se trata del segundo, tal vez más importante, una de las figuras más importantes dentro del régimen iraní. Y bueno, aquí está la reacción rápida del canciller de ese país. Aquí está. El ataque contra Soleimani fue un acto terrorista cobarde de parte de Estados Unidos.
Sí que hay muchas reacciones y mucha incertidumbre de qué puede pasar. Los Estados Unidos ya comenzó a desplegar una serie de soldados, miles de efectivos que están cuidando algunas bases y aquí, por supuesto, Rafael, mucho cuidado, muchas alertas en las grandes ciudades también. Por supuesto que la reacción del Congreso tampoco se hizo esperar, Rafael. Sí, la certeza que debe haber una respuesta, la incertidumbre de que no se sabe cuándo va a pasar, pero Estados Unidos se prepara con el despliegue de tropas, Yone. Sí, exactamente. Son miles de efectivos que ya el Pentágono ordenó que se desplieguen a lo largo y ancho, mientras obviamente hay el movimiento que está haciendo la Casa Blanca y la reacción de del Capitolio también. Los demócratas y republicanos básicamente están ahí por líneas partidistas. Los republicanos aplaudiendo al presidente, los demócratas están diciendo que primero no hubo una consulta directa y que tampoco está claro si el presidente realmente está poniendo al borde de una guerra al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Bien, gracias, Yone Molinares, en vivo en Washington. Hasta la próxima, Yone. ¿Cómo no? Desde Bagdad a los campos de batalla de Siria, la mano del general Soleimani parecía estar en todas partes. ¿Cuán grande es este golpe para Irán? Los expertos creen que se trata de una de las operaciones más importantes de Estados Unidos en el Medio Oriente en décadas. Irán, sin dudas, perdió un pilar fundamental del régimen por quien las autoridades se muestran dispuestas a vengarse, como nos cuenta ahora Nick Robertson desde Londres. La muerte del comandante más reverenciado y temido de Irán, Qasem Soleimani, constituye una enorme ausencia en la máquina de guerra iraní. El combatiente más destacado de la teocracia era el cerebro y la fuerza detrás de la coalición de chiitas fundamentalistas leales al ayatolá iraní en Oriente Medio. Comenzó a luchar en los años 80. El entonces veinteañero escaló rápidamente en la jerarquía militar iraní durante la despiadada guerra Irán-Irak. Al menos 500.000 de soldados murió en las trincheras al estilo de la Primera Guerra Mundial. Ambos lados usaron armas químicas. Soleimani emergió como el probado y endurecido héroe del campo de batalla y pronto llegó a comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. En una década había avanzado otra vez, posicionándose a la cabeza de las Quds, fuerzas de élite de la Guardia Revolucionaria. Después de que Estados Unidos invadiera Irak en 2003, Soleimani se convirtió en el hombre clave que ordenaba y distribuía los fondos a sus leales para eliminar a las fuerzas estadounidenses. El sello de sus ataques en sus inicios fue el envío de letales dispositivos improvisados diseñados para atravesar el blindaje de los Humvees, vehículo militar multipropósito que rociaban a los soldados en su interior con cobre fundido. En 2007, los comandantes estadounidenses tenían a Soleimani en la mira en Irak, pero no fue eliminado. En la década siguiente, durante la escalada de la guerra en Siria, Soleimani fue fundamental para mantener en el poder al dictador sirio Bashar al-Assad. Mucho antes de que Rusia comenzara a apoyar a Assad, se veía a Soleimani, para entonces mayor general, recorriendo el campo de batalla impartiendo órdenes a las fuerzas iraníes. Se había convertido en el visionario de Teherán en el extranjero, alineando la agenda expansionista de las teocracias de los aliados en Irak, Siria, Yemen, con su poderoso socio Hezbollah en el Líbano. En años recientes, Teherán promocionó la imagen de Soleimani en su patria. El líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, en una muestra desacostumbrada de generosidad, le otorgó altos honores militares. El régimen estaba reforzando su estatus no solo como héroe de guerra, sino como héroe nacional. No hay nadie de su icónica estatura esperando tras bambalinas para reemplazarlo. Irán está debilitado sin él. Nick Robertson, CNN, Londres. Y al volver a conclusiones, Trump jugando con fuego. Estados Unidos aumenta la vigilancia y fortalece las defensas mientras Irán jura una severa venganza tras el ataque contra Soleimani. ¿Qué pasa ahora en el Medio Oriente? De esto vamos a platicar con Joseph Hage, analista político del Medio Oriente y terrorismo, al volver aquí en Conclusiones. No quiero hablar más sobre esta declaración que hicimos hace unas horas, pero estamos protegiendo a los estadounidenses en todo lo posible. Hicimos esta declaración que era adecuada para el momento. Como usted ha visto en las últimas semanas, hemos tomado acciones trabajando sobre las coaliciones, construyendo estas coaliciones para disuadir la agresión iraní.
Estamos preparados para responder si esto es lo que se necesita. Era la declaración de Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos. El preciso operativo militar con el que se dio de baja a Qasem Soleimani sorprendió tanto a los enemigos como a los aliados de Washington. Mientras unos prometen venganza, otros elogian la decisión del presidente Donald Trump, como nos cuenta ahora José Levi desde Jerusalén. Hola, Rafael. Hace tan solo 2 días que el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, había asegurado que Estados Unidos simplemente no podía actuar contra su país. Y entonces este ataque ahora, la muerte de Qasem Soleimani, es de suponer que ha pillado por sorpresa a los enemigos iraníes de Estados Unidos y también inclusive a los aliados estadounidenses en el Medio Oriente. Vemos en Irán como el Consejo Superior de Seguridad Nacional se reunió y aseguró que se trató del error más grave que ha cometido nunca Estados Unidos. También se aseguraba que la respuesta de esta República Islámica llegará en el momento y el lugar que ellos estimen adecuado. También tenemos al propio Ali Khamenei, que aseguró que la respuesta será enérgica contra los criminales responsables de la muerte de Qasem Soleimani. Y también hemos visto en las calles de Teherán, de otras ciudades iraníes, la llamada a venganza que ha sido coreada una y otra vez por los participantes en estas protestas populares en contra de Estados Unidos. Por otro lado, vemos que los aliados de Estados Unidos de alguna manera están expresando satisfacción de una manera más o menos explícita. En Israel se considera que Estados Unidos tiene el derecho a la autodefensa. Benjamin Netanyahu, el primer ministro, expresó su total apoyo a Donald Trump. Junto a esto, existen también preparativos en Israel ante la posibilidad de que hubiera algún ataque, ya sea desde el Líbano, por las milicias proiraníes de Hezbollah, ya sea desde el interior de Siria contra Israel. Y entonces este país, Israel, se encuentra alerta. Rafael. Gracias por el reporte, José Levi, en Jerusalén. Vamos a hablar precisamente sobre el tema. Quiero darle la bienvenida a Joseph Hash, experto en temas de Medio Oriente y terrorismo, también que nos acompaña en vivo desde nuestros estudios en Miami. Joseph, gracias por estar con nosotros. Más temprano... Muy buenas noches. Buenas noches. Más temprano te escuchaba decir en una entrevista en esta cadena que las ejecuciones de Osama Bin Laden, el líder del grupo terrorista Al-Qaeda, y Abu Bakr al-Baghdadi, a su vez líder del autoproclamado Estado Islámico, palidecen en comparación con la eliminación de Qasem Soleimani. Es difícil exagerar la importancia, Joseph, del hombre fuerte de las Fuerzas Armadas de Irán, ¿no? No es nada más exagerar, hay que tomar en cuenta que este señor dirige y es líder de una organización terrorista estatal, tiene el apoyo de un gobierno, ¿no?, con todo su poderío y dirigía con todo poderío militar y financiero. Por eso es más valioso este personaje para las agencias de inteligencia poder alcanzarlo al momento adecuado. No es fácil sacar información. Este es un mensaje para todos los líderes del terrorismo en el mundo, que no hay nadie que puede esconder después de este ataque, que todo el mundo puede ser alcanzado de una manera u otra. Joseph, danos una idea de qué tanto se extendían los tentáculos de influencia de Qasem Soleimani. ¿Qué tan poderosa era su autoridad en Medio Oriente? Mira, vamos a llamarlo así, era el número 2 en Irán después del Ayatollah Ali Khamenei y era el primer militar de Irán. Entonces, aunque haya un Estado Mayor en Irán, aunque haya otros generales, pero él es el que estaba al mando de todas las operaciones iraníes a través del mundo. El plan de Soleimani fue implementado de crear una línea de defensa hacia el Mediterráneo, establecer la expansión iraní en Irak, en Siria, en el Líbano, para tener acceso al Mediterráneo.
y siempre con el pretexto de que ellos quieren liberar a Jerusalén o Al-Quds, como ellos lo llaman, Sí. y después sacar a todas las fuerzas extranjeras del Medio Oriente. Por eso él tenía la valentía a un momento dado de mandarle un mensaje de texto a su teléfono al general David Petraeus, haciéndole su introducción que él es el que manda en esta zona del mundo. El señor fue muy temeroso, todavía hasta el día de hoy, leyendo las redes sociales, Sí. los comentarios de los líderes en el Medio Oriente, vemos que es un shock para esta gente que podría alcanzar Estados Unidos a un personaje como Qasem Soleimani, porque ahí sí se dan cuenta de que llevarle la contra a Estados Unidos, o no llevarle la contra, vamos a decir, atacar a Estados Unidos no es una buena idea. Ahora, hay reportes, Joseph, de que asociados de Qasem Soleimani han tenido incluso influencia en un país de este lado del mundo, en América Latina. ¿Es verdad que hasta acá se extendía su influencia? Definitivamente, las órdenes que recibe Hezbollah del Líbano y que implementa en América Latina vienen de Irán. Nos acordamos que hubo un encuentro más de una vez entre los líderes Hugo Chávez y después Maduro con Siria y con Irán a Venezuela, través entonces. de Venezuela. Yo estoy seguro que el día de hoy se juntó Nicolás Maduro con Diosdado Cabello pensando que si pudieron alcanzar a Soleimani, entonces hay que pensar más de una vez antes de ponernos enfrente de Estados Unidos. Si tienen este alcance allá, es más fácil para ellos aquí. Sí, tienen la influencia, el tráfico de oro, el tráfico de droga, lavado de dinero, que es la industria más grande que está usando Soleimani para financiar sus brigadas de Al-Quds en el Medio Oriente, que quien lo opera el Hezbollah en el Líbano, y tienen infiltrado Hezbollah en el Líbano a todos los bancos, al sistema financiero, para poder lavar dólares para ayudar a Irán. Entonces, sí, la mano de Soleimani extendía hasta aquí el sur de América. Sí. Ahora, Joseph, Irán tiene, vamos a decir, muchas opciones de contraataque en Medio Oriente. Hezbollah en el sur del Líbano, por ejemplo, con un ataque contra el Golán, los altos del Golán, con las brigadas del Hezbollah. Y bueno, la Guardia Revolucionaria en Siria. ¿Cuál de esas opciones crees tú que es la más probable que utilice, asumiendo que Irán hace efectivas esas amenazas de una dura venganza contra Estados Unidos? ¿Por dónde empezaría, Joseph? Mira, para salvar la cara, los líderes iraníes necesitan imágenes de televisión que se ven en todo el mundo occidental y en todo el mundo árabe iraní, que ve que han hecho una respuesta contundente. Entonces, yo pondría como candidato alguna base americana en el Golfo o en Irak, o si no, en segundo sería un ataque de Hezbollah contra Israel. Y porque eso sí lo ven, porque he escuchado de que hay planes para ataques cibernéticos. Esto podrían hacerlo, pero eso no satisface la base iraní. La base iraní, los que están manifestando en las calles de Teherán, llamando a muerte a Estados Unidos, necesitan ver sangre de americanos o de israelíes para satisfacerlos. Si no, Irán no va a poder controlar la población iraní. Hay que tomar en cuenta que hoy vimos las manifestaciones de los iraníes contra Estados Unidos, pero hay más de un mes de manifestaciones de iraníes en contra del gobierno iraní, con más de 600 muertos a más de 10.000 prisioneros. Las manifestaciones en contra de la corrupción, en contra del gobierno iraní, en contra de las guerras iraníes afuera del país. Todo eso no lo vemos porque controlan los medios de comunicación. Pero hoy, porque les favorece, mandaron estas fotos que nos mostró compañero José Levi de que los iraníes están saltando muerte a Estados Unidos. Pero en realidad no está tan estable Irán por el momento, porque la población iraní está bien afectada con las sanciones que ha puesto Estados Unidos y los aliados de Estados Unidos, y más que todo los vínculos de compañías privadas que tenían que elegir entre hacer negocio con Irán o hacer negocio con Estados Unidos, lo que presionó a las compañías multinacionales de salir de Irán. Bien, gracias. Le agradezco a Joseph Hash, analista político del Medio Oriente y experto en terrorismo. Nos acompañaba desde la ciudad de Miami. Gracias, Joseph, por haber estado
en el programa. Gracias a ustedes, buenas noches. Al regresar, ¿por qué decidió Trump eliminar a Qasem Soleimani? ¿Por qué ahora? Justo antes de un juicio político y en año electoral. ¿Por qué no lo hizo luego de ataques anteriores supuestamente organizados por este general? De eso vamos a hablar a continuación al volver aquí a Conclusiones. El ataque que el presidente Trump ordenó contra el número 2 del régimen del Ayatollah Ali Khamenei, el comandante Qasem Soleimani, supone un enorme paso en la escalada de tensión entre ambos países. Incluso antes de ser elegido presidente, Trump se mostró siempre favorable a una línea dura contra el régimen de Teherán. El informe es de Miguel Ángel Antoñazas. Acuerdo desastroso, horrible, incomprensible. Son algunos de los calificativos que Donald Trump usó en su momento contra el acuerdo nuclear que varias potencias mundiales y el entonces presidente Obama suscribieron con Irán en 2015. Ese acuerdo firmado en Viena obligaba a Irán a deshacerse de casi todo su uranio enriquecido, elemento necesario para fabricar bombas nucleares. Y en cuanto pudo, Trump se retiró del mismo y comenzó con una batería de sanciones económicas a Teherán, que según expertos han dañado seriamente la economía de ese país de mayoría chiita. Pero a menudo estas sanciones unilaterales no han tenido el respaldo de la comunidad internacional y tampoco han evitado que Irán siga operando fuera de sus fronteras y se entrometa en los asuntos del Líbano, Siria, Yemen o Irak. Con la eliminación del general Qasem Soleimani, arquitecto, según el Pentágono, de todas estas intromisiones en una zona de por sí ya caliente, será un paso a una situación sin precedentes. Es que a diferencia de la eliminación de otros enemigos de Estados Unidos, como Osama Bin Laden de Al-Qaeda o Abu Bakr al-Baghdadi del Estado Islámico, Soleimani pertenecía a uno de los estados más fuertes de la región, con una potencia militar convencional considerable, por encima de la que tienen Israel, Canadá o España, según el portal Global Firepower. Este es un gobierno asediado. Puede que, como dice el secretario Pompeo, el gobierno de Irán dirá, está bien, ya es suficiente. Nos estás presionando económicamente, nos has mostrado que pueden atacarnos y matar a nuestro mejor general. Nos rendimos, nos volvemos, se salieron con la suya. Pero no hay nada en el pasado del gobierno de Irán en sus 40 años de enfrentamientos con Estados Unidos que indique que lo harán. Lo más probable es que sí, que nos la van a devolver. Entre el abanico de posibles respuestas de Irán, podría alentar a las milicias que apoya, como Hamas y Hezbollah, a que atenten contra intereses de Estados Unidos y sus aliados, como Israel o Arabia Saudita. También podrían atacar a los petroleros que cruzan el estrecho de Hormuz y que abastecen el 80% del petróleo destinado a Asia y el 30% del suministro diario mundial a través de los océanos. Muchos se preguntan cuál es la estrategia de Trump al dar este paso justamente ahora, cuando no lo hizo en ataques anteriores supuestamente organizados por este general y que, según el Pentágono, costaron la vida a cientos de estadounidenses. En Washington, los republicanos aplauden la acción de Trump. El secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que de esta manera se evitó un ataque inminente contra Estados Unidos. Pero los demócratas dudan de su legitimidad. El ex vicepresidente Joe Biden dijo que Trump había lanzado una chispa a un cartucho de dinamita. Hay que recordar que en todo caso este ataque militar ocurre en pleno juicio político del presidente del Congreso en un año de reelección. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. Gracias a Miguel Ángel. Entonces, ¿por qué el presidente decidió ordenar el ataque ahora? Probablemente la respuesta está en las propias palabras de Trump cuando aún no había llegado a la Casa Blanca. En 2011 y 2012, Trump pronosticó en varios tweets que el presidente Barack Obama iniciaría una guerra con Irán para asegurarse la reelección. Ahora esos tweets se han vuelto virales. El 29 de noviembre de 2011, escribía Trump, a fin de ser elegido, Barack Obama comenzará una guerra con Irán. Algo parecido publicó el 9 de octubre de 2012. Entonces señaló, ahora que las cifras de las encuestas de Obama caen en picada, vean cómo lanza un ataque en Libia o Irán, está desesperado. Apenas días después, el 22 de octubre, publicaba este otro tuit. No dejen que Obama juegue la carta de Irán a fin de comenzar una guerra, a fin de ser elegido. Cuídense, republicanos. Y no solo lo escribió, también lo dijo. Escuchemos. Nuestro presidente comenzará una guerra con Irán porque no tiene habilidad alguna para negociar. Yo creo que atacará a Irán antes de las elecciones, porque él cree que esa es la única forma de ser elegido. ¿No es patético?
Bueno, ya analizábamos la parte de riesgos geopolíticos, ahora le toca el turno hablar de lo que representa políticamente en Estados Unidos esta decisión de ejecutar a un comandante iraní. Para ello quiero darle la bienvenida a Roberto Izurieta, analista político y colaborador de CNN. Como siempre, un gusto saludarte, Roberto, bienvenido. Se nos acusa a los periodistas, y con bastante razón, de ser escépticos, de ser irónicos y, bueno, irreverentes. Entre las preguntas más importantes que han surgido, desde mi punto de vista, destaca una sobre todo este asunto. Roberto, ¿por qué ahora? ¿Por qué se dio la ejecución de un conocido terrorista justo al empezar un año de elecciones? Es una pregunta válida, Roberto. Absolutamente. Esa preocupación que tú tienes existe en casi todos los círculos políticos y de opinión. Si tú lees a la mayoría de los expertos, a muchísimos de los senadores demócratas, a muchos dirigentes demócratas y diputados demócratas, exactamente esa es la preocupación. Y si a eso sumamos lo que pusiste al inicio de este reportaje, los mensajes que Donald Trump enviaba en el 2012, cuando él mismo decía que Barack Obama podría hacer eso durante su proceso de reelección y que sería patético, que sería que no podemos jugar esa carta, que se dé ahora no solamente previo a la reelección, que todavía estará en noviembre, sino a las puertas de un juicio político que si bien se está en proceso de negociación, si bien se sabe bastante bien cuál sería el resultado, el momento político es sumamente delicado para entrar en una situación militar muy, muy grave. Sí, extremadamente grave. Ahora, dijo Joe Biden que al ordenar la ejecución de Qasem Soleimani, Donald Trump hizo, o más bien dicho, tiró un cartucho de dinamita a un polvorín, pero ni el ex vicepresidente ni ningún otro demócrata, salvo Bernie Sanders, ha dicho, Roberto, que se trató de un error. ¿Qué lectura le das a la postura que han tomado los demócratas este viernes? Yo pienso que en este momento han pasado recién horas. En realidad las sesiones políticas comienzan el día lunes. Las sesiones y las reuniones políticas estaban en el orden de cómo manejar el juicio político en el Senado sobre Donald Trump en las próximas días, semanas. En este momento yo creo que les pone sin lugar a dudas políticamente en la defensiva, pero lo que es más grave es la preocupación que existe y que existirá los próximos días si es que esto fue una decisión estratégica, una decisión que realmente estima las posibles consecuencias, porque lastimosamente lo más probable es que esta acción militar justificada, esperemos o aspiremos, por más de que goce de poca credibilidad, no es que esta historia termine ahora, recién lastimosamente comienza. Bueno, por lo que me dices, ¿significa entonces que el proceso de juicio político contra el presidente Trump está en agonía, si no en el proceso, por lo menos sí, en términos políticos? Si es que los hechos no llegan a consecuencias adicionales a las que estamos viendo ahora, esta es a la acción militar que ha tomado los Estados Unidos en contra del segundo hombre más poderoso o tercer hombre más poderoso en todo Irán, comandante de sus fuerzas militares, quien comandaba todas las operaciones internacionales. Si es que, como bien decía el reportaje que vimos en este mismo programa antes, no existe ninguna reacción, yo pienso que el juicio político continuará su misma dinámica. Pero si es que hay consecuencias, que es lo que se teme, la dinámica política sí pienso que va a cambiar. Maquiavelo diría, Roberto, que el ataque aéreo para ejecutar al hombre fuerte de las Fuerzas Armadas de Irán es un golpe político magistral porque obliga al país a enfocarse en la seguridad nacional y un posible conflicto bélico con Irán en vez del juicio político, como ya mencionábamos, la conducta errática de Trump o los altos costos de los servicios médicos en Estados Unidos, como hubieran querido muchos demócratas. ¿Buen punto, Roberto, o no? Yo pienso que si es que los hechos no avanzan en consecuencias aún más graves, podríamos decir que efectivamente fue una jugada táctica o estratégica en términos políticos con el propósito de ponerlos a los demócratas en la defensiva. Sí, pero las guerras son impredecibles y esto sí nos pone en una situación no de escalamiento del conflicto, sino de otro nivel en el conflicto, donde no sabemos y yo temo que no estamos preparados
para contener y proteger los intereses y las vidas de muchísimas personas en función de la respuesta que los militantes y quienes están en este momento absolutamente enardecidos con la muerte de su comandante, lo harán. Entonces, estamos llegando a un punto en el cual no creo que nadie conoce las consecuencias todavía. Cuando miras a toda esta situación, que estamos en el inicio de un año de elecciones, que estamos en un momento en el que la Cámara de Representantes todavía no le termina de enviar los artículos de juicio político al Senado, que en menos de un mes empiezan los procesos electorales en Iowa. ¿Qué se puede decir de la situación en Estados Unidos en este momento? Los demócratas creo que en el momento han respondido de una manera que no los pone en problemas, por decirlo así. La respuesta del candidato a la presidencia Biden es una respuesta que sintetiza muy bien la preocupación. Lo que ha hecho el presidente es prender la mecha en un lugar lleno de dinamita. Entonces, si es que no llegara a explotar, sería una de las consecuencias. Sí. Pero si esto llega a escalarse aún más, yo pienso que puede políticamente, sin lugar a dudas, también jugar en contra del presidente. Nos quedan unos cuantos segundos, Roberto. Nadie tiene una bola de cristal, pero quiero preguntarte, por lo que has visto, ¿va a haber o no va a haber guerra? Yo temo que estamos en otro nivel, no en un grado más de este conflicto. Creo que los aliados europeos están sumamente preocupados, los analistas militares están sumamente preocupados. Esperemos que no. Como siempre, un gusto saludarte, Roberto. Gracias por haber estado en el programa. Muy buenas noches, Roberto. Roberto Izurieta con nosotros desde Miami. Hacemos una breve pausa. Regresamos con más aquí en Conclusiones. El secretario general ha abogado constantemente por la reducción de tensiones en el Golfo. Está profundamente preocupado con la reciente escalada de tensión. Este es un momento en el cual los líderes tienen que ejercer la máxima moderación. El mundo no puede afrontar otra guerra en el Golfo. La declaración de Farhan Haq, vocero del secretario general de la ONU. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indicó que están vigilantes ante cualquier incidente que se pueda generar en Estados Unidos, pero que hasta el momento no hay señales de una amenaza creíble. Sin embargo, muchas ciudades están ya activando sus protocolos de alerta. Una de ellas es Nueva York y es ahí precisamente donde se encuentra María Santana. Hola, muy buenas noches, Rafael. Y así es, Nueva York y otras ciudades en Estados Unidos se mantienen en alerta tras los ataques aéreos estadounidenses en Irak que mataron al general iraní Qasem Soleimani. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que el departamento de la policía tomará medidas inmediatas para proteger los lugares clave de Nueva York de cualquier intento de Irán o sus aliados para tomar represalias contra Estados Unidos. De Blasio fue muy claro durante una conferencia de prensa este viernes al decir que básicamente estamos en una guerra de facto contra Irán. Escuchemos. Es muy importante que los neoyorquinos entiendan que enfrentamos potencialmente una amenaza diferente y mayor a cualquier cosa que hayamos enfrentado en el pasado. Y el jefe de la policía de Nueva York dijo que las autoridades continuarán monitoreando muy de cerca los eventos en Irán y en toda la región por cualquier desarrollo adicional. Reiteró que aunque no hay amenazas específicas o creíbles contra la ciudad de Nueva York, el Departamento de la Policía ha desplegado recursos adicionales en lugares sensibles como medida de precaución. Además, instó a todos los neoyorquinos a permanecer vigilantes y a reportar cualquier actividad sospechosa. Autoridades en otras ciudades como Dallas, Los Ángeles, Miami y Washington también han redoblado la seguridad, a pesar de que hasta el momento no se ha reportado ninguna amenaza. Rafael. María Santana en Nueva York. Gracias, María. Regresamos con más. Ya llegamos al final de una edición más de Conclusiones. Quiero invitarlos a que me acompañen este fin de semana en las diferentes ediciones de Mirador Mundial, 6 de la tarde y 10 de la noche, a través de CNN. Continuaremos con nuestra cobertura sobre lo ocurrido
en Irak y tendremos, por supuesto, todo lo concerniente a Venezuela. 6 de la tarde, 10 de la noche, hora de Miami en Mirador Mundial. Por ahora me despido por Fernando del Rincón y todo el equipo de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta. Hasta entonces.